Muy buenas noches. Les voy a presentar al ingeniero José Manzaneda Cabala, ingeniero metalúrgico con muchos años de experiencia en el campo minero metalúrgico. Va a estar a cargo la ponencia con el ingeniero José. Le damos un cordial bienvenida a la empresa MR Mining Consulting por su brillante capacitación que va a desarrollar durante estas horas. Muy buenas noches, ingeniero José. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos como siempre. Yo quisiera saber si se me escucha bien. ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero. Ya. Bueno, hoy día es un día especial para mí. Doy inicio a una serie de eventos que estamos pensando hacer. El camino de la vida nos ha puesto en las circunstancias importantes y buenas, porque ahora ya no es necesario viajar para estar cerca de las personas a las que uno aprecia. Y entonces eso hace posible que a través de MR Mining Consulting se haya organizado este curso que se llama Reactivos de Flotación. Lo voy a hacer con gusto, lo voy a hacer con todo el ánimo posible, porque es un tema que lo tengo muy marcado y hace muchos años, de manera que espero que al terminar el curso o estas horas de capacitación realmente sean horas importantes en su camino y en su trabajo. Voy a comenzar el curso diciéndoles que la realidad ahora de la minería peruana es que el M2M significa el Maito 1000. Todo comienza en la mina ahora, y ahora es más importante trabajar alrededor de los conceptos de voladura, sabiendo que eso va a impactar en la molienda y la flotación de la planta. Ya no es posible simplemente con reactivos hacer una metalurgia óptima si es que no se ha controlado la granulometría de la mina, que impacta en la molienda y que también impacta en la flotación. Antes no era así. Antes creíamos los metalurgistas que acá en la flotación arreglábamos cualquier problema, por más difícil que sea, moviendo espumantes, colectores, modificadores, reactivos, pero la historia ha cambiado. Las minas han crecido tanto que, si bien es cierto, la flotación es muy importante, pero entender que ahora todo comienza en la mina, es parte importante del futuro de cada persona. Otro tema importante también es la geometalurgia. La geometalurgia es cómo saber reconocer las especies minerales para interpretar la flotación. O sea, los reactivos hacen un balance por cobre, plomo y zinc, pero en realidad lo que se flota son especies minerales. Entonces lo importante es hacer un reconocimiento de qué es lo que estamos trabajando. Por eso es que la microscopía es un tema importante también, porque el Perú es un país bendito en minerales,
tiene muchas opciones, sobre todo en la zona sur, el cobre, la franja minera que ha aparecido también, Antapacay, Constancia y Las Bambas, entre Abancay, Arequipa y el Cusco, es un tema sumamente importante para la economía peruana. El Perú es hermoso, bonito en lo que es minerales, yo creo que es un país único, por lo tanto, dedicarse a la minería es un tema relevante, importante, y sobre todo ser metalurgista para minería es mucho más importante, y para eso tenemos que prepararnos bastante en lo que es, yo creo que también reactivos de flotación. Por si acaso, el Perú vive de lo que produce en cobre, oro, mayormente cobre y oro, los metales plomo, cobre, plomo, zinc, y al final cerca del 70% de los ingresos peruanos son por la producción minera. Es importante que nosotros, los que estamos involucrados en la minería, cada vez estemos más involucrados, sobre todo en la flotación. La flotación es un sistema que apareció hace 100 años y que seguro que va a durar muchos años más. Creo que es la forma más económica de recuperar metales. Por el momento, eso no va a cambiar. Los sulfuros de cobre ahora son grandes minas. Empiezan por ser calcopiritas, llegando a oxidarse a bornita, cada vez a cobres más enriquecidos como calcosita, cobelita, finalmente termina hasta en sulfato de cobre y cobre nativo. Es importante saber la secuencia para saber conocer qué reactivos hay que usar cuando son cobres primarios, cobres intermedios, cobres secundarios. Por eso es que, dentro de todo lo que conocemos de mineralogía, hay un señor importante, que es el doctor César Canepa, que es un geólogo que ha desarrollado un sistema de grado de liberación para poder interpretar lo que ocurre en una planta de flotación. El doctor Canepa habla, él es geólogo, y habla de que entre un geólogo y un metalurgista debe haber puentes lingüísticos, o sea, debe haber términos comunes para poder interpretar un buen trabajo y realizar una buena recuperación. Eso quiere decir que el geólogo tiene que saber de flotación y el metalurgista tiene que saber de geología. Y el que sabe de flotación tiene que saber de reactivos. El doctor Canepa es una persona importante para los metalurgistas a pesar de ser geólogo, porque él dijo lo siguiente: los resultados metalúrgicos por flotación se alcanzan sobre especies mineralógicas y no sobre elementos químicos. Ese es un concepto muy importante porque, por ejemplo, un análisis de cobre
puede expresar calcopirita, bornita, cobres secundarios, cobres grises, una serie de cobres que responden indistintamente a diversos reactivos de flotación, a diversas condiciones de flotación. Por eso es que es importante, el doctor Canepa es una persona de mucho prestigio y gran trabajo alrededor de lo que hace un metalurgista. Esta es una especie de inicio del trabajo que vamos a empezar a hacer. Vamos a hablar bastante de reactivos. Cuando yo termine la exposición, digamos, lo que quisiera es que ustedes, asistentes, por favor, estén seguros de lo que han escuchado. Si hay alguna pregunta, si alguien tiene una inquietud, simplemente me hace una intervención a través del ingeniero Miguel o Jonathan y me va a comunicar por WhatsApp la pregunta para yo poder responderle. Bien. Flotación. En la flotación hay un hombre que es sumamente importante, así como el doctor Canepa habla de, es importante para la geometalurgia, para el Maiton Mill. En flotación hay un hombre sumamente importante, él es yugoslavo-canadiense, debe tener en este momento alrededor de 90 años, visita mucho el Perú, porque en el Perú hay problemas importantes en cuanto a desarrollo de la flotación. Y este señor es realmente quien más sabe de reactivos. Nosotros vamos a conversar la parte sencilla de los reactivos para que todos estemos convencidos de que conocemos un poco más de reactivos de flotación. Pero este señor es el que mejor hace las mezclas. Es el que se ingenia más para resolver un problema. Y cuando alguien tiene un problema que no tiene solución, realmente el señor Bulatovich es el encargado de trabajar alrededor de una mezcla que pueda hacer posible su recuperación o la recuperación de los valores. Este señor se llama Sergio Bulatovich, yugoslavo, viene al Perú. Últimamente ya no mucho porque debe ser por la edad, pero hemos tenido siempre el gusto de tenerlo en la patria y trabajar con él en algunos temas importantes. Es un gusto saber que en el mundo existe una persona modesta, sencilla, que conoce mucho y enseña mucho de lo que es los reactivos de flotación. Este señor dijo lo siguiente, y con razón. Dice, sin reactivos no hay flotación. Y sin flotación, la industria minera, como se conoce actualmente, no existiría. Esa es una realidad. Las minas de cobre, por ejemplo, antes tenían que tener 2 o 3% de ley de cabeza, si no, no funcionaban. Y ahora, proyectos tan importantes como las Bambas, por ejemplo, tiene 0.40, 0.50 de cobre. Ahora se puede trabajar leyes de cabeza marginales, porque grandes tonelajes obligaron a crecer mucho las plantas, los molinos, las celdas son gigantes y han obligado a un desarrollo tecnológico bárbaro, pero lo importante es que la flotación existe.
la flotación es posible. Y este señor tenía razón cuando decía, sin reactivos no hay flotación. Y sin flotación la industria minera, como se conoce actualmente, no existiría. Hay que ser cultos en reactivos de flotación. Quien es operador de flotación o estudiante de metalurgia o esto, lo mejor que puede hacer es ser culto, conocer de reactivos de flotación. No queremos decir que sea un teórico científico que se dedique a investigar de dónde sale cada molécula del reactivo, sino hacerle caso a lo que él dice. Él también dice, el mecanismo de los colectores de flotación, o sea, ¿cómo actúan los colectores de flotación? Es un fenómeno complejo. Es un tema aún sin explicar por los científicos de nuestra época. Fíjense lo que dice el que más sabe de reactivo de flotación. Dicen, no te entretengas alrededor de la termodinámica de la superficie que te explica cómo es que ocurre la flotación. Es un fenómeno tan complejo que aún todavía la gente sigue tratando de explicar. Y por otro lado, hay muchos operadores que sin haber estudiado hacen flotación sin dificultad. En conclusión, señores, el mejor perfil que podemos tener es ser cultos, conocer de reactivos de flotación y además saber que la flotación es prácticamente un arte bonito, donde se recuperan sulfuros haciendo una burbuja que no se revienta a través de un espumante y que el valor se pega a la burbuja a través de una capa producida por un reactivo que le llaman colector, y finalmente provoca una espuma que por gravedad sale hacia arriba. Ese es el mensaje profundo del señor Bulatovich, al cual en todo caso vamos a dedicarle este curso, porque en realidad nosotros debemos reconocer a quien más sabe de un tema, y para mí y para muchos, yo creo que el señor Bulatovich es el que más sabe de flotación. Los principios de flotación y función de los reactivos. Todo inicia en una celda donde la mezcla de mineral molido más agua le llaman pulpa. Y entonces en esa pulpa hay sulfuros que valen y hay otros materiales que no valen. Se trata de a este sulfuro rodearlo de una película que le provee un colector, un reactivo que se llama el colector. El más conocido es el santato, que se pegue a una burbuja de aire que no se va a reventar, o sea, va a ser estable, porque el espumante le va a dar esa condición. Y entonces cuando esté ese conjunto sulfuro, burbuja de aire en una sola espuma, viajará hacia arriba de la celda, porque todo ese conjunto pesa menos que el agua y entonces saldrá como una espuma hacia arriba. Ese es el principio de flotación. Y entonces los reactivos, hay un colector
para que se pegue el sulfuro a la espuma, a la burbuja de aire. Hay un espumante para que el espumante disminuya la tensión superficial de la burbuja, o sea, para que no se reviente, para que sea estable. Hay modificadores para deprimir los sulfuros que no sirven, o las gangas.